En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Joreb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón,
pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Nosotros hablamos muchas veces de Dios, pero a veces olvidamos, lo consideramos como un ser distante, lejano, ahí arriba, y olvidamos que camina a nuestro lado, que pasa a nuestro lado, aunque a veces pues no somos capaces de percibirlo. Hemos escuchado dos lecturas que son muy distintas, pero que se complementan. Nos dice la primera lectura que el profeta Elías recibió un aviso de que Dios iba a pasar cerca de él. Tenía que retirarse a un lugar allí donde Dios iba a pasar. Y vino como un viento muy fuerte, un huracán. Y entonces Elías pensó: aquí tiene que ser un anuncio de que Dios está muy cerca. Pero dice la lectura, y Dios no estaba en el viento, en el huracán. Dice que después vino como una especie de terremoto y entonces dice: no, aquí ahora sí, ahora ya seguro que este es un anuncio de la llegada de Dios. Y añade: pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y viene después un fuego. Dice: bueno, ahora ya seguro que ya es Dios que se presenta, que se manifiesta. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y entonces dice que vino como una brisa muy suave y añade: y entonces en la brisa estaba el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que para encontrar a Dios no hace falta nada especial, nada estruendoso, sino que al hablar de brisa podemos hablar de la tranquilidad, la paz. Podemos encontrar al Señor. Un momento de silencio, un momento de
de oración, un paseo por el campo, muchas circunstancias realmente que son un poco como la brisa, y ahí podemos encontrar a Dios, que se manifiesta de una forma muy sencilla. Por supuesto, no hace falta verlo, es experimentarlo. Y en este sentido es muy importante, en medio del ruido, en medio del bullicio, en medio del ajetreo, de las actividades, buscar tiempos de silencio para recibir esa suave brisa en la cual está el Señor. Pienso que la celebración de la Eucaristía, cada día, cada domingo, pues también es ese momento especial, muy oportuno para experimentar la presencia del Señor. Pero en el Evangelio ocurre exactamente lo contrario. Jesús despidió a los apóstoles, Él se retiró a orar y ellos fueron entrando mar adentro para pescar en la noche, y empezó a venir una tempestad, empezaron a sentirse mal, era una barca pues no muy grande, y entonces en medio de la tempestad Jesús aparece andando desde el otro lado, desde la orilla, y entonces ellos se llenaron de miedo y pensaron que era un fantasma. Era Jesús, era el Señor. Pero ellos dijeron, no puede ser, esto es un fantasma. Y a veces también quizá nosotros podemos caer en la tentación de pensar que Dios es un producto de nuestra fantasía, de nuestra imaginación, pero que no es Él. Bien, entonces Pedro ya le parece dice Jesús, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pero ellos desconfían y entonces Pedro dice, bueno, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Y entonces Jesús le dice, bueno, pues ven. Y Pedro intenta, como Jesús, caminar por el agua para encontrarse a él, pero entre el miedo que tenía y el viento fuerte que sacudía las olas, se echó a temblar y dijo, Señor, sálvame, que me hundo. Y es entonces cuando Jesús le dice, pero hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Entonces subieron a la barca y amainó el viento. Es decir, se puede encontrar a Dios en la suave brisa, tantos momentos en la vida de cada día de silencio, de reposo, de paz, pero también en medio de una gran tormenta. ¿Y qué significa una gran tormenta en nuestra vida? Pues a lo mejor un problema muy serio, un verdadero terremoto familiar, a veces discusiones que hay, problemas, una enfermedad, un accidente, situaciones realmente muy complicadas que aparecen en nuestra vida como una tempestad. Y es entonces también, como Pedro, podemos decir, Señor, que me hundo, sálvame. Es aquello que dicen acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, pues a veces en esas situaciones difíciles también solemos acordarnos del Señor, a veces para mal, para echárselo en cara, para decir, Señor, ¿por qué permites que me hunda? Y sin embargo, en esos momentos también el Señor nos escucha y nos dice, no tengas miedo. Lo importante es que la presencia del Señor en una circunstancia y en otra no pase desapercibida en nuestra vida. Ojalá sean más los momentos de paz, pero también que los momentos difíciles que nunca faltan, también encontremos esa presencia del Señor que viene a poner calma donde hay tempestad. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado
en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Por la humanidad, para que cesen en el mundo las guerras, las divisiones, los odios, los recelos y las discordias, y recuperemos la esperanza en el amor, roguemos al Señor. Por los que, conociendo el amor, sufren los frutos del egoísmo, la soledad, la opresión, el desamparo, para que encuentren en su camino quienes les comprendan y ayuden, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, para que, abandonando todos los ídolos, dinero, prestigio, consumismo, amemos a Dios con un corazón indiviso, roguemos al Señor. Para que, saliendo de nuestra mediocridad, sepamos llevar a plenitud la fe recibida en el bautismo, caminando así hacia la santidad que Dios exige de nosotros, roguemos al Señor. Padre, que imitemos a tu Hijo, que pasó por la vida haciendo el bien, llevando así a plenitud la ley, que te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, complacido Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa León y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya me estará para salvar.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.